¿qué harías con esos 20 o 30 años más? Y te pido por favor que la respuesta no sea, me voy a quedar esperando a ver qué ocurre, porque seguramente desde esa posición tu cerebro se va a oxidar, así tal cual te lo estoy diciendo, porque la mejor forma de poder crear más edad, de poder avanzar más en nuestra edad de una manera saludable, es que nosotros mismos tengamos ganas de vivir. Bueno, bienvenidos a este primer episodio oficial de este podcast que he denominado Mentalidad Exponencial. La verdad me pone muy contento de comenzar este proyecto después de una para que tuve de ese primer podcast que se llamó Lunes 419, que hablé algo del tema en el episodio de introducción. Llamémoslo así, el episodio primero es el episodio de introducción, donde quiero compartir contigo quién es Alex Quintero, por qué estás acá y por qué vas a comenzar a seguirlo en algún momento, por qué estoy comprometido con los seres humanos, con este planeta, para que podamos desarrollar esta mentalidad exponencial, por qué me preparo día a día para que la mayoría de seres humanos que me escuchen, o más bien todos los seres humanos que me escuchen, puedan desarrollar la mentalidad exponencial y que por lo menos puedan entender por qué es tan importante en este instante que vivimos nosotros como era, poder crear una mentalidad exponencial. Este podcast, de nuevo, este es el primer episodio y vamos a empezar a hablar de cosas muy de la hora, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos creando todos como humanidad, cuáles son los resultados que podemos generar entre todos para poder generar esos resultados exponenciales, porque si el mundo va de una forma exponencial, ¿tú qué vas a crear de resultados exponenciales? Y ahí es donde estoy yo para poderte apoyar. Algunos de los podcasts estaré yo solo hablándote de temas específicos, de cosas que yo considero que es necesario informarte, que puedas investigar, que puedas indagar un poco más y que entre todos podamos crear una gran comunidad exponencial. Segundo, van a haber unos episodios donde tendré invitados, que yo sé que son invitados que van en la misma línea, en esa vanguardia en la cual estoy comprometido que todos podamos estar investigando y co-creando diferentes tipos de tecnologías, diferentes tipos de temas que podemos hablar acá en este podcast de Mentalidad Exponencial. De nuevo, quiero agradecerte por estar acá en este primer episodio, por apoyarnos, por apoyarme a mí. Si te gusta lo que vas a escuchar, por favor, compártelo en tus redes sociales, compártelo en los diferentes grupos que estés, para que más personas también puedan comenzar a desarrollar esa mentalidad exponencial. Y yo quiero que comencemos por empezar a entender qué significa exponencial. La exponencialidad es la capacidad de acelerar un proceso de una manera que a veces no podemos ni siquiera comprender cómo se acelera de esa manera. Mira, para que tú puedas entender, el cerebro humano se ha venido desarrollando desde el principio de la historia, estoy hablando hace miles y miles y miles de años, de una manera lineal. Porque como que pensamos que todo debe ser un proceso de paso a pasito, de paso a paso, porque a lo largo de la historia, todos los años que hemos venido nosotros viviendo como humanidad, y estoy hablando de lo que es la especie Homo sapiens, pues si nos ponemos a investigar, como que ha sido muy lento el proceso. Hoy en día donde estamos es gracias a todo ese proceso, pero fue un proceso que comenzó bastante lento. Al principio de la historia, los cavernícolas, todo lo que fue la parte prehistórica de la humanidad, pues vivían en un mundo muy diferente al que vivimos ahora. Casi que es imposible poder comprender el mundo de los cavernícolas en esa época prehistórica. Piensa que en ese momento no habían viviendas, no habían, digamos, servicios públicos. La comida, si a ti te daba hambre, debías ir a cazar por ella. Prácticamente éramos unos animales más en la jungla, unos mamíferos más buscando supervivir. Ni siquiera sobrevivir, sino supervivir. Éramos una especie más allá en la selva, porque todo comenzó en las selvas africanas, buscando sobrevivir. Y en ese momento de la historia, todo, absolutamente todo, era una amenaza. Y es debido a eso que, como todo era una amenaza, el cerebro se preparó para eso, para estar alerta, para poder decir, oye, si hay una amenaza cerca, ¿qué es lo que debo hacer yo? Inmediatamente alertarme y correr. Alertarme y correr. El cerebro se desarrolló así y por eso no es de gratis que hoy por hoy todo lo que son las noticias que generen urgencia, que generen alerta, son las que más te llaman la atención. Y eso lo saben los medios de comunicación y por eso es la forma como más te llaman a ti
digamos, la atención y te captan la atención porque saben que cualquier cosa que genere amarillismo, amenaza, alerta como tal para ti, pues te van a permanecer con la atención que se pueda captar ahí. Tú sabes que hoy en día una de las cosas más difíciles que se puede crear en el mundo es captar la atención de las personas, porque tenemos demasiadas distracciones. Y por eso, si has llegado ya hasta este minuto, ya sea que me estés viendo o escuchando a través de las diferentes plataformas digitales, pues nuevamente gracias porque vamos a entrar en materia en cosas que son bastante profundas y que a ti te van a empezar a despertar un deseo precisamente de investigar. Porque mi objetivo contigo es que tú puedas desarrollar esa alma investigativa, esa alma y ese deseo de poder conocer más allá de lo que tú crees que ya conoces. Entonces, comenzamos en esa historia y el mundo poco a poco, los seres humanos se fueron desarrollando, pudieron empezar a crear una nueva sociedad, empezaron a construir familias, a construir villas, a construir tribus y a partir de ahí vinieron pues todo lo que nos habla también, digamos, libros como la Biblia y otros textos históricos que nos dicen cómo aparecieron los reinados, aparecieron los emperadores, pero lo que muchas veces no sabemos nosotros es que la esperanza de vida en esos momentos, en la época prehistórica, escuchen esto bien, los seres humanos llegaban a durar entre 20 y 25 años. Esa era la esperanza de vida para una persona que nació hace, hablemos de hace 100.000 años, porque mira, a nivel bíblico o a nivel de libros religiosos, el ser humano está más o menos hace 6.000 años acá en esta tierra, pero antropológicamente hablando y arqueológicamente hablando, y esto, si te gusta este tipo de temas, te invito a leer un libro que se llama Sapiens de Yuval Noah Harari. Realmente es increíble. En español se llama De animales a dioses. El libro se llama Sapiens en inglés. Y te puedes realmente deleitar de lo que es la historia del ser humano desde sus inicios. Realmente es una invitación fantástica que puedas leer este libro. Es bastante largo, sin embargo, si te gustan este tipo de temas, ahí lo vas a disfrutar. Y entonces, en ese momento el ser humano vivía de 20 a 25 años. Claro, todo era una amenaza. O sea, un zancudo te podía matar a ti, una gripa te podía matar a ti, porque recuerda que no había medicina, no habían antibióticos, todo literalmente era una amenaza. Si llovía, tenías que correr. Si hacía calor, tenías que correr. Si veías animales cercanos, tenías que correr y obviamente ubicarte en diferentes, digamos, cuevas, que era lo que existía en ese momento como hogar. Entonces, wow, tremendo esos seres humanos que pudieron sobrevivir, porque realmente lo hicieron, si no, no estuviéramos acá. Nosotros somos descendientes de todas esas personas, cientos de personas, no fueron miles, cientos de personas que pudieron lograrlo en ese momento y que poco a poco se fueron generando las diferentes culturas, naciones, idiomas, entre otros, a lo largo de estos miles de años. Para la época de Cristo, es decir, hace 2000 años, al inicio de nuestra era, la esperanza de vida en la humanidad era de 40 años. Entonces, piensa esto. Tuvieron que pasar miles y miles y miles y miles de años para que el ser humano pudiera pasar de vivir en promedio de 20 a 25 años. Y quiero hacer acá un paréntesis, porque imagínate esto. Lo que nosotros podemos decir y lo que los arqueólogos han podido detectar, que la esperanza de vida promedio, la máxima en esa época de los cavernícolas, era de 20 a 25 años, es porque se basan en los cadáveres o fósiles más bien encontrados de esa época de las personas que lo lograron. Pero obviamente no estamos teniendo en cuenta la cantidad de bebés que morían. O sea, la mortalidad infantil, si llegó a ser preocupante hace pocos años, o sea, los números eran todavía elevados hace 50, 100 años, pues imagínate en ese momento, ¿cuántas mamás realmente alcanzaban a tener sus bebés? ¿Cuántos bebés realmente se desarrollaban? Porque si le pusiéramos ese promedio, tal vez el promedio sería casi que tenebroso escucharlo. No sé, me atrevería a pensar de que entre 15 y 17 años, si debemos bajar el promedio por la cantidad de personas que morían en el momento del nacimiento. Pero bueno, vamos a dejarlo entre 20 y 25 años, que es lo que está físicamente comprobado. Y tuvieron que pasar miles de años para que el ser humano, a través de su propio desarrollo, pudiera elevar su capacidad de vivir a los 40 años, que era la época de Cristo, llamémoslo así. En el año cero, siglo cero, los seres humanos aproximadamente vivían hasta 40 años. ¿Ok? Luego, para el año 1950, y seguramente algunas de las personas que me van a escuchar en este audio y o en este video fueron personas que nacieron para esa época, es decir, para mitad del siglo XX, personas que hoy en día están por encima de los 70 años, 80 años, que para nosotros algunos pueden ser muy mayores, algunos ya estarán ancianos, todo depende de su estilo de vida y de lo que hayan podido, digamos, logrado vivir durante su vida. Pues te voy a decir algo, en 1950
la esperanza de vida promedio en el planeta, promedio, estoy hablando promedio, seguramente van a haber personas que me pueden decir, Alex, pues yo tengo un abuelito que nació en esa época y llegó a los 100 años. Sí, seguramente hay excepciones, pero estamos hablando de esperanza de vida promedio en el planeta. La esperanza de vida promedio en el planeta en ese momento de 1950 estaba en 50 años. 50 años. Entonces, ve pensando. Y si quieres, ve haciendo una línea tú mismo, ve haciendo una línea tú mismo. Si pones allá en el inicio de la historia 20 a 25 años, luego tuvieron que pasar miles y miles de años, ponle 50.000 años aproximadamente, para que la persona, los seres humanos pudieran vivir 40 años. Es decir, elevamos la esperanza de vida 15 años a través de miles y miles de años. Luego, en 1950 años, pudimos generar una esperanza de vida promedio de 50 años. Ahora, señores, esto que te voy a decir a ti en este instante, no me creas a mí. Por favor, investígalo. O sea, cotéjalo. No comas cuento, decimos en Colombia, yo que soy colombiano, cuando las personas simplemente creen todo lo que les dice. Yo aquí te invito a que indagues y que investigues. La esperanza de vida promedio hoy, estoy grabando este podcast, en este momento hoy es 22 de mayo, y eso es una fecha especial, ya te voy a decir por qué. 22 de mayo del año 2024, hoy siendo 22 de mayo del año 2024, la esperanza de vida promedio en el planeta está en este instante en 78, 80 años. Entonces yo no sé si ya deslumbraste lo wow de este asunto, y acá es donde viene la mentalidad exponencial. Porque mira, de 1950 a 2024 han pasado tan solo 74 años. En tan solo 74 años hemos podido como seres humanos elevar la esperanza de vida promedio de toda la humanidad casi 30 años más. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Y de ahí es donde yo quiero que partamos, para que tú puedas comprender, porque es que a veces pensamos que damos todo por hecho y que ya, porque estamos acá en este momento, los seres humanos van a vivir un promedio de 80, 85 años y demás. No, eso se ha venido construyendo a lo largo de la historia, porque hoy en día tenemos antibióticos, hoy en día tenemos medicinas, hoy en día tenemos vacunas y tenemos un sistema social en la gran mayoría de los países que nos permiten precisamente acceder a diferentes servicios públicos, como son el agua potable, la electricidad, el internet precisamente, las telecomunicaciones, el transporte, etcétera, etcétera. La medicina, cómo avanza, la tecnología, cómo avanza, la ciencia, cómo avanza. Y es por eso que parte de las preguntas que yo siempre hago en mis entrenamientos de líderes cuánticos, que ustedes saben que eso es parte de la invitación que les hago a todas las personas que me ven en este momento y me escuchan, es que puedas entrenarte conmigo en líderes cuánticos y con todo el equipo que hace parte de líderes cuánticos. Yo les hago esa pregunta: ¿quién quisiera vivir 100 años? ¿Cuál de ustedes que me escuchan en este momento pudiera decir yo quisiera vivir 100 años? Y olvídate la pregunta que a veces hay gente, ay no, yo quisiera vivir 100 años pero en completa salud. Yo no estoy preguntando si enfermo o sano. Yo solamente estoy preguntando si tú quisieras vivir más de 100 años. Es más, te lo voy a elevar. ¿Quién quisiera vivir más de 120 años? Porque si tu respuesta en este momento es no, ese no surge porque estás pensando que una persona de 100 años, cuando cumpla 100 años, tú vas a ser igual a una persona de 100 años hoy en día, año 2024. Piénsalo. Si yo te digo a ti una persona de 100 años, inmediatamente te vas a imaginar tal vez a un abuelo, a un tío, a una persona que conozcas tú, que llegó a los 100 años o está por encima de los 90 y que seguramente, no necesariamente, esa persona, en medio de toda esa vida que ha tenido la posibilidad de vivir, pues se ve muy ancianito o ya está muy enfermo con muchas cosas, porque de nuevo es la esperanza de vida promedio ahora. Pero mira cómo hemos podido surgir y cómo hemos podido elevar esa esperanza de vida. Entonces, la estadística está mostrando, y esa curva exponencial que se ha venido mostrando ahí nos puede llevar a concluir en este momento que seguramente entre el año 2030 y el año 2035, que está a la vuelta de la esquina, señores, estamos hablando 10, 11 años, 7 años, y solo ponte a pensar tú dónde estabas hace 5 o 6 años. Es más, vamos para 4 años ya de lo que es la pandemia, porque hace 4 años exactamente estábamos viviendo la pandemia y es como que el tiempo pasará demasiado rápido. Entonces, más pronto que tarde, seguramente la esperanza de vida en el planeta estará por encima de los 100 años. Es decir, que hay una gran probabilidad que tanto tú como yo que me escuchas podamos llegar a vivir 100, 110, 120 años, ¿no es cierto? Dentro de una vida que podamos obviamente seguir desarrollando esta mentalidad, que podamos cuidarnos, porque todo tiene que ver, seguramente algunos dirán, no, pero yo conozco un amigo que tan solo tiene 40 años y se vio un anciano de 70 años. Claro, todo al final en la vida es una lección. Entonces,
Con esta introducción, quiero empezar a decirte de qué se trata este podcast de mentalidad exponencial. Primero es atreverte a pensar que todo lo imposible es posible lograrlo. Que todo lo que para ti en algún momento era una circunstancia que te impedía crear un resultado, hoy en día puede ser un aliado para ti. Que te puedas salir del contexto de vida en el que tú estás, de lo que hay ciertos límites que tú has venido generando a lo largo de tu vida para que puedas decir, no importa que en este momento yo no lo vea, sí es posible. Vamos a hablar de física cuántica, vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar, y cuando hablo de relaciones me refiero al poder de las relaciones, vamos a hablar de inteligencia artificial, entre otros. Y hoy, pues, te voy a comenzar a hablar rápidamente de los que yo he denominado los 5 pilares de la mentalidad exponencial. Y es posible que esto vaya cambiando en el camino porque todo es dinámico. Pero hoy, siendo 2024, para mí es muy importante, a partir de las investigaciones que yo mismo he desarrollado, estos son los pilares que cada persona que me está escuchando debe comenzar a investigar, a desarrollar y a estudiar para que pueda generar esa mentalidad exponencial hacia donde yo quiero dirigirte, para que puedas empezar a crear resultados de la misma manera y que no simplemente te quedes cruzado de brazos esperando que alguien lo haga por ti. ¿Ok? Entonces, ya te hablé del tema de salud, por supuesto, o más bien de la longevidad, pero la longevidad va a ir de la mano de muchas cosas. Vamos a hablar a lo largo de los diferentes podcasts que tengamos de cómo la ciencia y la comunidad médica internacional y en los Estados Unidos y también latinoamericana, porque hay doctores muy importantes latinos que están trabajando en esto, van a empezar a alargar la vida de una manera muy saludable. Que podamos llegar a 100, 120 y 150 años, señores. Y por más loco que te parezca, y tú dirás, uy, no, qué pereza vivir 120, 140 años. Yo quisiera hacerte una pregunta y por favor respóndete de una manera muy honesta. Si tú tuvieras 120 años y te ves como te ves hoy, y te digo que sí existe la posibilidad que te veas como te ves hoy, ¿te quisieras morir? O sea, piensa, y no importa, porque si tú estás así, seguramente muchas personas alrededor tuyo también van a estar igual, porque a veces me dan preguntas, no, pero es que si yo llego a esa edad y estoy con esa energía, pero ¿cuántos se han ido? Seguramente algunos se irán a ir porque no tenemos la vida comprada, existen accidentes y demás, pero cada vez más seres humanos vamos a poder llegar a una edad muy avanzada, con muchísima salud, con muchísimo vigor, con muchísimas ganas de vivir y seguir creando, porque esa es la gran pregunta que yo quiero que ahorita te hagas. Si tú sabes que tienes la posibilidad de vivir 20 o 30 años más, escúchame bien, 20 o 30 años más que lo que normalmente la mayoría de la gente cree que puede vivir, ¿qué harías tú? ¿Qué harías con esos 20 o 30 años más? Y te pido por favor que la respuesta no sea simplemente, no, pues quedándome esperando, o sea, me voy a quedar esperando a ver qué ocurre. Porque seguramente desde esa posición tu cerebro se va a oxidar, así tal cual te lo estoy diciendo, porque la mejor forma de poder crear más edad, de poder avanzar más en nuestra edad de una manera saludable, es que nosotros mismos tengamos ganas de vivir, que podamos crear resultados extraordinarios e impactar a otros seres humanos e ir en esa tendencia exponencial de seguir creando y creando resultados. ¿Ok? ¿Qué harías tú con 20 o 30 años más de vida? Porque la longevidad es el pilar fundamental de la mentalidad exponencial. Entender que más pronto que tarde vamos a poder crear eso. Y te dije que habían médicos que realmente están trabajando en algo impresionante. De nuevo, van a haber capítulos donde vamos a profundizar más de esto. Sin embargo, hoy te voy a dar 2 médicos que para mí son, digamos, wow, en este tema de la longevidad y cómo nos apoyan para poder, digamos, meternos en esta dinámica de tener una mentalidad exponencial desde la longevidad. Uno es el doctor David Sinclair, que es un doctor de la Universidad de Harvard, está en el Departamento de Medicina de la Universidad de Harvard y que él viene trabajando en todo el tema del antienvejecimiento. Y cuando hablamos de antienvejecimiento es que él tiene una teoría, que ya ha sido aprobada por la comunidad internacional médica, y es que el envejecimiento es equivalente a una enfermedad. Entonces piensa eso. Si el envejecimiento es equivalente a una enfermedad, eso es una súper noticia. Súper noticia, señores, porque nosotros en este momento podemos decir que si algo es una enfermedad es porque se puede curar. Entonces considera la posibilidad y puede que muchos en este momento tal vez corten en este momento el podcast a decir este tipo se enloqueció. Sin embargo, la verdad, si te quedaste es porque
tú eres de los que yo quiero que se queden. Las personas que se atreven a soñar en grande, las personas que están tan locas que creen que pueden cambiar el mundo, son los que realmente lo hacen. Eso decía el señor Steve Jobs. Pues tú hoy, escuchando este podcast, ya te vas a empezar a meter en esa mentalidad de poder decir, ok, el envejecimiento es una enfermedad, por ende tiene cura. ¿Qué voy a hacer yo para curarme el envejecimiento y cada vez verme más joven? ¿Qué harías tú? ¿Qué podrías crear? ¿Qué podrías generar? Pero ojo, no te quedes esperando, porque eso comienza hoy. Y comienza con tus hábitos, comienza con tu alimentación, comienza con la gente que te rodeas, la información que recibes, todo lo que aprendes. Y por eso, gracias por estar acá y comparte este podcast para que más personas podamos crear esa mentalidad de longevidad. Y el otro médico, hablando de los latinos, hay un señor que es venezolano. Para todos los amigos de Venezuela, es un gran orgullo y es el doctor José Luis Cordeiro, que él escribió un libro que se llama La muerte de la muerte. Mira que te empiezo a dar autores, te empiezo a dar libros y ya depende de ti si tú realmente te comprometes a crear esa mentalidad exponencial o a esperar que todo te llegue simplemente de regalo. La muerte de la muerte es un libro escrito por el doctor José Luis Cordeiro y como lo mencioné hace un momento, me encanta cuando la gente es tan loca que se atreve a pronunciar enunciados que realmente parezcan locos. José Luis Cordeiro dice que hoy por hoy en el planeta ya existen las primeras personas que viviremos, porque podemos ser tú o yo, más de 300 años. Piensa eso, vivir más de 300 años. Hoy, eso es una locura de solo pensarlo. Es más, a mí que me encanta este tema, yo de solo pensarlo me parece muy loco porque creo que no solamente tiene que ver vivir 300 años, sino toda la parte social que eso va a generar y la parte económica. Algo sencillo para poder pensarlo. El sistema pensional en el mundo, en muchísimos países del mundo las personas se pensionan alrededor de los 60 años, entre los 60 y los 65 años. Pero si vamos a tener personas que van a pasar de los 100, de los 150, de los 200 y hasta los 300 años, pues eso eventualmente se va a modificar. Eso va a cambiar o se va a eliminar completamente. La sociedad va a cambiar tal cual como la conocemos hoy. Y puede sonar en este momento algo tenebroso, pero tal vez a mí lo que me da es ganas de seguir creando y de poder decir, yo quiero ser protagonista en ese cambio. Mira, el mundo que estamos viviendo hoy, año 2024, no tiene nada que ver el año 2014. Piensa la cantidad de cosas que hoy por hoy existen, empezando por una mayor abundancia en el mundo entero, que no existían hace 10 años. Entonces, ¿qué podrá pasar en los próximos 10 años? Dice otro gran personaje, que es el doctor Ray Kurzweil, que es el vicepresidente de Desarrollo Tecnológico de Google, le llaman el Nostradamus tecnológico moderno, que el avance que va a tener la humanidad en los próximos 10 años es equivalente a 1000 años de historia. Eso es exponencial. Entonces, longevidad. Segundo, y creo que se recuerdan que hace un momento mencioné que hoy es un día muy importante en la historia, demasiado importante, porque para mí el segundo pilar de la mentalidad exponencial tiene que ver con las criptomonedas. Y más allá de las criptomonedas, vamos a hablar del papá de los pollitos o la mamá de las gallinas, como le quieras decir tú. Y estamos hablando del Bitcoin. Y mira que esta mañana, estaba tomando unas fotos porque hoy se celebra exactamente el Bitcoin Pizza Day. Bitcoin Pizza Day. Para los que no saben, hoy hace 14 años, un programador realizó la primera compra utilizando Bitcoin y pagó 10,000 Bitcoin. Escuchen esto, señores. Pagó 10,000 Bitcoin por 2 pizzas grandes. Decía él, pizzas por Bitcoins. Esto fue el 22 de mayo del 2010. Pagaré 10,000 Bitcoin por 2 pizzas grandes. Así me sobran algunas para picar más tarde. Mi objetivo es intercambiar comida por Bitcoin. Y el señor se llama Laszlo Hanix, desarrollador que aportó el código de Bitcoin. Y entonces, Jeremy Sturtevant, usuario de Bitcoin, conocido como Jerkos, fue el que le dijo, yo te las puedo enviar, y le mandó 10,000 Bitcoin. En ese momento, esos 10,000 Bitcoin, el equivalente por las 2 pizzas de que fue en Papa John's, donde se realizó, costaron $41. Hoy en día, 14 años después, esos 10,000 Bitcoin equivalen, ¿ustedes saben a cuánto? Aproximadamente al valor del Bitcoin hoy a $670 millones. O sea, considera que hace 14 años 10,000 Bitcoin compraban 2 pizzas. Hoy en día 10,000 Bitcoin equivalen a $670 millones. Entonces, señores, el Bitcoin Pizza Day fue el primer uso real de Bitcoin
como medio de intercambio, marcando el inicio de su adopción en el mercado. Por más de que tú te pongas en la mentalidad de decir, eso no va a funcionar, eso tarde o temprano se va a caer, pues mira, eso lo están diciendo desde el año 2008, que apareció el Bitcoin a través de un señor llamado Satoshi Nakamoto, que es enigma, nadie sabe quién es, si es una empresa, si es una persona, si es un hombre, si es una mujer, si es un extraterrestre, no sabemos, pero fue el creador de todo de esta moneda Bitcoin dentro de todo lo que es el sistema del blockchain o cadena de bloques, que también hablaremos de eso en estos episodios de Mentalidad Exponencial. Desde ese momento están diciendo que eso no va a funcionar. Y hoy, te voy a decir, hoy 22 de mayo que estamos celebrando el Bitcoin Pizza Day, el Bitcoin exactamente hasta ahora está en $70,500. $70,500. Por supuesto, mi mayor invitación a ti para este momento y que para que puedas crear esta mentalidad exponencial es que conozcas de Bitcoin. Mira que yo no te estoy diciendo acá que compres Bitcoin, que inviertas en Bitcoin. Mi objetivo acá es educarte y educarte para que tomes decisiones inteligentes, ¿ok? Un libro que realmente te puede servir es el libro llamado El Patrón Bitcoin, que ya les voy a decir, es que el nombre del autor es bastante complejo decirlo, pero ya te lo voy a decir, El Patrón Bitcoin, que es escrito por Saifedean Ammous, ¿ok? Saifedean Ammous, El Patrón Bitcoin, es un libro que lo puedes conseguir en Amazon por menos de $20 para que te empieces realmente a educar en todo lo que tiene que ver el Bitcoin. La alternativa descentralizada a los bancos centrales. Señores, el Bitcoin es el dinero de la gente, es el verdadero dinero de las personas. Michael Saylor, que es el mayor holder de Bitcoin hoy en día, que él es el fundador y CEO de una empresa que se llama MicroStrategy, desde el 2020 empezó a holdear Bitcoin cuando vino la pandemia y dijo, realmente este es el verdadero activo que va a poner millonarios en el mundo. Hoy 22 de mayo del 2024, Michael Saylor posee a través de su empresa más de 200,000 Bitcoin. Eso es una cantidad de dinero impresionante. Estamos hablando de billones de dólares que él está holdeando ahí, porque obviamente las personas que saben de Bitcoin y analizan Bitcoin entienden que muy pronto es muy posible que Bitcoin no solamente supere los $100,000, sino que pueda llegar a costar más de $1 millón. ¿Ok? Y de eso hablaremos en este podcast. El otro pilar, estamos hablando de la economía digital. Y la economía digital tiene que ver con todas las funciones que tú hagas, tu empresa, oficios, profesiones. ¿De qué manera nosotros nos estamos digitalizando? Mira, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá. Yo tengo a nivel análogo la manera de llevar el entrenamiento y me encanta lo que hago. O sea, a mí me encanta estar en un salón 3 días o un día con toda la potencia, con toda la energía, generando valor para seres humanos que puedan entender su propósito y crear su propósito de vida y puedan generar esta mentalidad exponencial. Pero si yo me quedo de esa manera análoga, pues seguramente sí voy a impactar a cientos o a miles. Es a través de estas plataformas digitales que le podemos llegar a millones de personas. Millones de personas. Y por eso mi invitación para ti que me estás escuchando y para que te quedes obviamente en esta serie de podcast de Mentalidad Exponencial con Alex Quintero es que empieces a revisar si lo que tú hoy en día haces como oficio tuyo, como profesión, como trabajo, tiene que ver con la economía digital o se va a quedar en lo análogo. Y de qué manera, si tú te quedas en lo análogo, tal vez vas a tender a desaparecer. ¿Cuántos oficios hoy por hoy ya no existen? Que no nos vamos a ir hace 50 años. Hace tan solo 20 años no existían. Mira, todo va cambiando. Se me acaba de venir uno a la cabeza. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya cada vez son menos las personas que te reciben a ti el dinero en un peaje o en el toll plaza en inglés, o en un peaje cuando vas por las carreteras. Ya todo eso es digital. Eso es digital y simplemente te toman la foto de la placa y siga. Y te llega después el recibo, te lo descuentan de una tarjeta de crédito, tarjeta de débito, te lo descuentan de tu banco. ¿Cuántas personas trabajaban ahí 8, 10 horas? Eso ya no está. ¿Cuántos oficios más hoy por hoy no existen que hace poco no existían? Y te voy a decir uno que seguramente no va a existir en los próximos 3 o 4 años. Y lo digo desde ya porque, señores, si tú estás haciendo esto que te voy a mencionar, ¿qué vas a empezar a crear en ti, para poder cambiar ese oficio? Porque tarde o temprano te van a decir, señor, ya no va más, como dicen en el fútbol. Y es ser conductor de Uber. Mira, vamos a hablar acá en el podcast de Mentalidad Exponencial las diferentes empresas que han venido desarrollando dispositivos y obviamente carros, empezando por Tesla, que va a sacar el taxi Tesla, el mismo Google, entre otras empresas muy importantes, el mismo Uber, carros autónomos completamente.
Entonces, tarde o temprano, si tú eres un conductor de Uber, seguramente ese oficio ya no va a estar. Entonces, llamarte la atención para que puedas ingresar en todo lo que tiene que ver con la economía digital. Otro pilar fundamental que es de los que más me encanta a mí todo me apasiona, pero este es tal vez en el que más me he preparado y tiene que ver con el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo es las relaciones que creamos nosotros como seres humanos, cómo impactamos a otros seres humanos, cuál es la influencia que tenemos en otras personas, en todo lo que tiene que ver el tema de liderazgo, porque mira cómo ha cambiado el mundo. Hace 40 años, estamos hablando para el año 1984, inclusive hace 50 años, en los 70s. Entre los 70s y los 80s, el mayor sueño de un niño en los Estados Unidos, ¿sabes cuál es? ¿O sabes cuál era más bien? Era ser astronauta. Porque en ese momento, pues el hombre había acabado de ir a la luna, era como un gran sueño ser astronauta, salir del espacio, y muchos niños pedían en Navidad o en Halloween, pues disfraces de astronauta, y como que ahí se visualizaban, y a medida que iba pasando, digamos, la vida, pues iban decidiendo otras cosas, algunos sí lo lograron, pero ese era el gran sueño. Hoy por hoy, el mayor sueño de los niños en los Estados Unidos es ser youtuber. O sea, no es de gratis que yo esté acá, obviamente, transmitiéndote este mensaje por YouTube seguramente, y también a través de podcast de las otras plataformas digitales. Y a veces me da risa cuando yo le digo esto a la gente, y entonces inmediatamente sale la expresión: ay, pues es que estamos en nada, que es que son muy estúpidos, ¿cómo se les ocurre? No, no, porque mira, hay un señor llamado MrBeast, que es el mayor youtuber del mundo hoy por hoy, que factura millones de dólares e incluso genera, y apenas tiene 26 años, déjame decirte, y factura millones de dólares, hace causas sociales, crea Amazon, acaba de cerrar un deal con él, un trato con él de millones de dólares, casi de 100 millones de dólares. Realmente está creando valor, entonces no podemos demeritar que una persona quiera simplemente ser youtuber. Ahora, van a haber muchos, ¿cómo te vas a destacar tú ahí? Obviamente, ahí viene. Entonces el liderazgo tiene que ver con eso. ¿Quién estoy siendo yo en la historia? ¿Quién estoy siendo yo en este momento? ¿Quién estoy siendo yo alrededor de la gente que me conoce? ¿Cómo estoy impactando no cientos, sino millones de personas? Porque ahí viene el tema de la abundancia, que también estaremos hablando acá en este podcast de Mentalidad Exponencial. El tema de abundancia universal a mí me encanta, porque considero que los seres humanos por naturaleza somos abundantes y estamos en un universo abundante. Sin embargo, la abundancia nos llega de la misma manera y proporcionalmente a la medida que nosotros impactamos a otros seres humanos. ¿Tú quieres ser abundante? Dime a cuántas personas estás dispuesta a servir. Y por último, dentro de estos pilares, y yo creo que este primer año del podcast, y yo creo que cuando menos nos demos cuenta ya estamos celebrando un año del podcast, será la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y esto nació, pues más allá de que muchos hoy por hoy todo el tiempo lo vemos, está ChatGPT, OpenAI, que es la empresa que lo desarrolla, por supuesto viene Microsoft, Google, y todos los días se están sacando cosas nuevas que tienen que ver con inteligencia artificial y que se va a beneficiar. Y ojo con esto, porque es que la inteligencia artificial no viene a acabar con puestos de trabajo. La inteligencia artificial viene precisamente para nosotros aliarnos con ella y hacer más sencilla la vida y que podamos nosotros crear cosas inimaginables. Porque es que la inteligencia artificial se alimenta a partir de toda la información que le damos nosotros mismos en estos mismos videos, a través de sensores, a través de toda la base de datos a nivel mundial de lo que sea que tú te imagines. Entonces eso no hay manera de pelear con eso, más bien es cómo aprendo yo de inteligencia artificial. Entonces comienza a hacerte esta pregunta: oye, ¿qué tanto sé yo de inteligencia artificial? ¿Qué tanto estoy leyendo? ¿Qué tanto me familiarizo por lo menos con las aplicaciones más sencillas que puedo bajar en un celular? ¿A qué cursos podría hacer hoy por hoy de inteligencia artificial que me permita familiarizarme con eso y no simplemente hacer la del avestruz, meter la cabeza en la tierra y desaparecerme del planeta porque ya no, la inteligencia artificial, qué miedo, qué miedo, qué miedo? A principio de este año, yo estuve en California con mi esposa celebrando su cumpleaños y me pareció algo muy curioso porque yo vivo en la Florida, en Estados Unidos, hoy por hoy, y pues digamos que acá en la Florida no se ve tanta publicidad que tenga que ver con inteligencia artificial. Pues ves publicidad de otras cosas, de propiedades, de equipos deportivos, por supuesto, de licores, pues es parte de lo que se ve.
pero me pareció algo bien particular porque yo fue en San Francisco, Napa Valley, a principios de año, y te puedo decir que la diferencia, los billboards y vallas publicitarias que yo veía por todas partes, todos tenían que ver con inteligencia artificial. Es como que ofreciéndote algo que tenía que inteligencia artificial, como tal cosa, Power by AI. Todo era Power by AI o ofreciéndote cursos de AI. Eso es California. Y recuerden que las mayores revoluciones sociales en el último siglo han nacido en California. Los entrenamientos de liderazgo, de los cuales yo hoy en día genero, que es el entrenamiento de transformación, nació en 1974, ya estamos llegando a 50 años, en California. En California estuvo el nacimiento del movimiento hippie, en California estuvo la revolución con todo el tema del movimiento LGBTI, que en ese momento era con Milk, Harvey Milk, que en algún momento fue hasta comisionado allá y concejal de la ciudad de San Francisco. Él fue asesinado. Mira todas las cosas que ocurren allá. Allá están las empresas más importantes del mundo, comenzando por Microsoft. Bueno, Microsoft está en Washington, pero obviamente está Google, está Meta, bueno, entre tantas otras que realmente son tan importantes. Amazon, o sea, allá es el conglomerado tecnológico. Entonces, si ellos lo están creando allá, van a la vanguardia, porque el resto del mundo no está tan bien enfocando su mirada hacia la inteligencia artificial. Y bueno, señores, yo creo que con eso termino este capítulo. Esto era solamente una introducción de los 5 pilares de la mentalidad exponencial, de qué se trata, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de este programa. Vuelvo y te repito, los 5 pilares de la mentalidad exponencial tienen que ver con la longevidad primero. Luego viene el Bitcoin y las criptomonedas. Tercero, la economía digital. Cuarto, el liderazgo. Y quinto, inteligencia artificial. Si estos temas te gustan, te apasionan y estás dispuesto a investigar más, te voy a traer invitados que han creado resultados en estas diferentes ramas, personas que se han entrenado conmigo, algunos, otros no, pero que nos pueden aportar muchísimo valor en estos temas. Te voy a traer constantemente, cada semana, un tema en el cual podamos, digamos, indagar, compartir, investigar y que te aporte a ti precisamente en ese desarrollo de mentalidad exponencial. Porque yo, Alex Quintero, en la parte latinoamericana, estoy comprometido a convertirme en ese coach que lidera la mentalidad exponencial para toda la comunidad hispanohablante del planeta. Impactar millones de personas a través de la mentalidad exponencial. De nuevo, si te gusta, por favor, guarda este episodio, suscríbete al canal, guarda el episodio y suscríbete al canal de la plataforma de podcast donde estemos, que estés escuchando. Compártelo con otras personas si creó valor para ti. Y por favor, si nos puedes compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios acerca de lo que te pareció este capítulo y lo que viene, las expectativas que tienes, las sugerencias que tienes también son bienvenidas. Les agradezco de corazón porque realmente esto, gracias a ustedes, es que puede funcionar. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram, es la que más uso, @coach Alex Quintero, en X, antes Twitter, es Alex Quintero 616. Ese es mi X, venga, quiero verificarlo, pero ese también lo uso bastante, cada vez lo estoy usando más, pero mi X es Alex Quintero 616. Si te preguntas 616, ¿por qué? Porque el 16 de junio es el día que cumplo años, ¿ok? Entonces nos veremos pronto, nos escucharemos pronto. Gracias por este tiempo que estuviste acá conmigo. Saludos a todos. De nuevo declaro una vida llena de abundancia, felicidad y libertad para ti y toda tu familia. Chao.